My friends, hasta el Jonker García en Atillo, Puerto Rico, fui en búsqueda de este gran unicornio. Un vehículo que, aunque no lo parezca, estaba sumamente adelantado a su época. Es un Buick Reatta que estuvo en el mercado desde 1988 hasta el 1991. Y claro, aunque muy bonito en apariencia y elegante y levemente deportivo y hasta lujoso, su diseño no estaba para nada adelantado. Es más, hasta era similar en apariencia a otros carros de esa década. El Subaru XT, el primer Toyota MR2, el Pontiac Fiero y hasta el Mazda Miata y el Mercury Capri, que ya estaban a punto de salir al mercado. Lo que hacía al Reatta estar tan adelantado a su época era un componente que está en todos, pero todos los automóviles de hoy en día. Un equipo que comenzó a aparecer en cantidades notables hace apenas 10 años. Y el Reatta ya lo había estrenado 30 años antes. Y ese elemento por el cual este vehículo estaba tan adelantado a su época está aquí adentro. My friends, este vehículo tenía pantalla táctil o touchscreen, como decimos en perfecto castellano. O sea, un componente que hoy en día todos los carros, hasta el más económico del mercado, los tienen, que son las pantallas táctiles o touchscreen. Y este vehículo ya la tenía en el 1988, casi 40 años antes. Hoy en día, pues como les digo, casi todos los modelos la tienen, pero se vinieron a popularizar tal vez hace como 10 años. O sea que este salió con el touchscreen casi 30 años antes, my friends. Y eso convierte al Buick Reatta en apenas el segundo automóvil en toda la historia en tener una pantalla táctil. Y de hecho, el primero en tenerla también fue un Buick, que fue el Buick Rivera, un año antes que el Reatta. Y si se fijan, la pantalla táctil del Reatta era una combinación, tenía un buen balance entre pantalla táctil, aquí pues tenía distintas funciones que uno podía tocar, más botones físicos. Los tenía aquí, tenía 6 botones físicos más los digitales. Y desde esa pantalla táctil, el conductor o el acompañante podían controlar distintas funciones del carro. O sea, my friends, en 1988, a través de una pantalla táctil, este carro daba para controlar el radio, el sistema climático o el aire acondicionado y calefacción, y también la computadora con información sobre el viaje. Y entonces, además de tener la pantalla táctil, tenía todo un panel digital. Y vuelvo y les digo, era algo que funcionaba, era algo que se adelantó a su época, pero con todo eso eran unas gráficas, si es que podemos decirle gráficas, bien rudimentarias. O sea, prácticamente eran unos numeritos creados por puntitos en color azul. Pero funcionaba, lograba su propósito. Ahora bien, duró solamente 2 años, era una tecnología demasiado de nueva, resultó ser problemática y General Motors la canceló bien rápido. O sea, los Reattas con el panel digital de la pantalla táctil, el touchscreen, solamente duraron el primer y segundo año, 88 y 89, lo que significa que este es un modelo de uno de esos 2 años y específicamente es del 89. Ya para el 90 y 91 salieron con paneles más convencionales. ¿Y por qué Buick le dio ese énfasis a la tecnología de este vehículo? Pues le explico. Este carro fue creado durante una época en la que otras marcas de General Motors crearon modelos que fueran muy especiales, que fueran modelos que, aunque no fueran los del volumen grande de ventas, fueran vehículos que cargaran la imagen de la marca, le dieran una imagen muy positiva a la marca completa. Por ejemplo, Pontiac en esa época, ¿qué modelo tuvo para ello? El Fiero. Cadillac, ¿qué modelo tuvo para ello? El Allante. Y Buick tuvo
el Reata. Esto fue creado para darle una imagen más sofisticada a la marca completa, aun cuando desde un principio fue creado para que tuviera un volumen de producción bajito. Para que tengan una idea, Buick pensaba vender de estos carros solamente 20,000 anuales. ¿Lo logró? No, my friends, el Reata, con todo y lo lindo que era, fue un gran fracaso en ventas. O sea, Buick esperaba vender 20,000 cada año y durante los 4 años que duró el vehículo solamente vendieron 21,000. O sea que no tuvo acogida y uno de los grandes problemas fue el precio. O sea, este carro costaba para 1988 cuando salió 26, 27,000 dólares, casi 30, y algunos pasaban de 30, que hoy pagamos eso hasta por el carro más básico, pero en aquel entonces, aún para un carro de lujo, era un precio bastante alto. Y entonces eso afectó la acogida del vehículo. Ya venía con un precio alto, venía con una tecnología que la gente todavía no entendía. Siempre pasa con un automóvil o cualquier tipo de producto que está muy adelantado a su época, tiende a fracasar. Muy pocas veces algo muy adelantado es acogido, muy pocas veces. Ahora, el Reata fue un carro tan y tan y tan especial para Buick que tenía su propia insignia, my friends. En muy pocos modelos a lo largo de la historia, muy pocos modelos tienen su propia insignia. O sea, todos los vehículos en el mercado llevan la insignia de la marca que los creó, pero muy pocos de ellos han tenido su propia insignia. A ver, ¿qué carros ustedes conocen que tienen sus propias insignias? Pónganlos en los comentarios. El Reata fue así, tuvo su propia insignia. Incluso tenía su propia fábrica. Para crearlo, General Motors hizo una planta, una fábrica bien pequeña específicamente para el Reata. O sea que al igual que Cadillac con el Allante, que era fabricado parte en Estados Unidos, pero toda su carrocería tenía una planta dedicada en Italia, pues asimismo el Reata tenía una planta pequeña dedicada para sí mismo. Estaba en Lansing, en la capital de Michigan, una ciudad que tiene mucha tradición con General Motors. Es cerca de Detroit, pero tiene tanta tradición con General Motors que Oldsmobile era de allí. Oldsmobile salió de Lansing. Y entonces crearon esta pequeña fábrica llamada Lansing Craft Century y allí hacían casi a mano el Reata. Y entonces tan exclusivo era que luego de la manufactura del vehículo, los ingenieros principales que trabajaron en alguna de las partes de la fabricación de algunos de sus componentes entregaban al dueño del vehículo. O sea, el carro ya venía con un portafolio que venía con la firma de todas esas personas. Así de importante era este carro, pero fracasó. Y eso es lo que lo hace tan y tan unicornio. Para que tengan ustedes una idea de cuán raro es este vehículo, muy posiblemente muchos de ustedes la primera vez que escuchan de él. En segundo lugar, en toda la historia de este carro, desde 1988 hasta acá, que son casi 40 años, en Puerto Rico yo había visto uno solo, cuando eran nuevos. Me recuerdo que lo veía en el área de la carretera número 1, cerca de la intersección de la Muda, en esa área fronteriza que es Guaynabo y San Juan. Allí yo veía uno de ellos cuando era nuevo, el hardtop. El convertible nunca lo he visto en mi vida y en Estados Unidos he visto tal vez 4, 5 coupés en bastante buenas condiciones y uno más o menos en condiciones como esto. O sea que esto es un mega unicornio. Entonces, vamos con el nombre. Reata, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Por qué un nombre tan raro, tan extraño? Recuerden lo que les dije ya. O sea, este carro recibió atención directa de los mejores ingenieros de General Motors y de Buick. Y a uno de ellos se le ocurrió el nombre. ¿Y de dónde sale? Había una serie de televisión en la que mencionaban un rancho que se llamaba el Rancho Reata. Y incluso sale de una palabra en español. En mi vida la había escuchado. Reata es un tipo de amarre para los caballos y las reses. Se llama reata, con una sola T. Entonces este ingeniero de Buick
sugirió el nombre Reata y entonces también dijo, se ve mejor si lo escribimos y se ve más exótico con 2T. Y ahí sale el nombre Reata para este Buick. Y otro hecho histórico bien importante de el Reata es que fue el primer modelo de tan solo 2 pasajeros en la era moderna de Buick. Y recalco, era moderna, porque Buick es una marca sumamente antigua. Buick fue fundada en 1904 por un caballero llamado David Dunbar Buick, que venía de Escocia, se estableció en Estados Unidos y creó su propia marca de automóviles. Pero digo que es la etapa moderna porque para allá, para los principios de Buick, 1904 y tal vez como hasta el 1910 aproximadamente, sus vehículos eran de solamente 2 pasajeros. Era para la época aquella en la que los automóviles todavía les decían los carruajes sin caballos, porque eran eso mismo, eran simplemente una carreta con ruedas y eran motorizados. Luego, ya para los 1910, los 20, ya pues todos los Buick eran de mayor número de pasajeros y ahí podemos decir que comenzó su época moderna. Pero durante toda esa época moderna de Buick, desde los 1910 hasta el 1988, que fue el primer, cuando salió el Reata, este fue el primer vehículo de 2 pasajeros únicamente. Y entonces, además de ser el primer modelo de 2 pasajeros en tantísimo tiempo dentro de la historia de Buick, también fue el último convertible en muchísimo tiempo. Luego, cuando salió el modelo descapotable del Buick Reata, que como ya les dije fue en el 1990, salió en el 90, salió en el 91, descontinúan el Reata y de ahí más nunca volvió a haber un Buick convertible hasta el 2015, my friends. 30 años, casi 30 años sin tener un descapotable. Y entonces, otro dato bien interesante es que la conversión a descapotable no la hizo Buick. La hizo una compañía que muchos de ustedes recordarán allá para los 80 y los 90, que le hizo muchas conversiones a descapotable a muchas marcas, no solamente a Buick. Era una compañía que se llamaba ASC, American Sunroof Company, y ellos tomaban el Reata y hacían la conversión a descapotable. Y vamos a ver, les dejo una trivia. Ustedes me dirán en los comentarios cuáles otros modelos de cuáles otras marcas fueron creados coupé a convertible por ASC. El motor, nada sofisticado ni ultrapotente, o sea, aquí la tecnología se quedó allá adentro en la cabina con el sistema de pantalla táctil. El motor es un V6 3.8 litros, un motor bien famoso, bien utilizado ampliamente por todas las marcas de General Motors, y aquí solamente producía 165 caballos de fuerza, o sea, no era un motor sumamente potente. Impulsaba las ruedas delanteras a través de una transmisión automática, o sea que no era un carro de mucha potencia. Tal vez si lo hubieran hecho con más potencia, tal vez hubiera tenido mejor aceptación en el mercado, pero un V6 de solamente 165 caballos de fuerza y de tracción delantera, pues eso le quitó encanto a la buena apariencia del carro. Luego, antes de la descontinuación del vehículo, pues, del modelo, fue subido a 170 caballos de fuerza, de 1.65 a 1.70 solamente. Pues, my friends, aquí está la historia del Buick Reata. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya conocían, si ya sabían de este modelo o si lo están aprendiendo por primera vez aquí en Motor Show TV. My friends, desde el John K. García en Atillo, Puerto Rico, Andrés O'Neill con ustedes para Motor Show TV. Keep driving, my friends.